Muy buenos días para los que están llegando y quienes ya nos acompañaron en la alabanza, pues qué bueno volvernos a encontrar. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Amado Dios, Padre Celestial, grande y misericordioso eres tú, Señor. Hoy queremos decirte, Padre, gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque estamos con vida, Señor. Gracias por todos nuestros seres amados. Y en el nombre de Jesús, Señor, ponemos este maravilloso tiempo en tus manos. Que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos complace el reencuentro. Hace 8 días, compartiendo de los momentos en la vida de Saúl, comenzamos con la siguiente frase. Las primeras impresiones pueden ser engañosas, especialmente cuando las expectativas por la apariencia de una persona no concuerdan con sus motivaciones y habilidades. Entonces, esto se reitera, ¿no? Hemos estado viendo momentos de la vida de ciertos personajes del Antiguo Testamento. Vamos a... Sí, mi O amor. sea, que no nos dejemos llevar por las apariencias de una persona, Sí, ni para bien ni para ni mal. para mal. Ok. Entonces, vamos a darle una mirada ya a la palabra del Señor. Entonces, vamos a comenzar con el primer versículo. Primera de Samuel 16. 1, 6 y 7. Ok, adelante. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. ¿Sí? Sí, sigue el siguiente. Ok, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Bueno, interesante fijarnos en lo que está subrayado ahí. El Señor nos ha estado hablando mucho de este tema. No juzgues por la apariencia, porque el Señor ve las cosas de una manera diferente a como las vemos. Recuerda que la palabra del Señor dice también, mis pensamientos no son tus pensamientos. La palabra de Dios dice que para el Señor un día es como 1000 años. Es que el Señor tiene otra perspectiva de la vida. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nosotros, los seres humanos, sí juzgamos por las apariencias. Yo he llamado la atención, por ejemplo, de que quienes se dedican a la estafa, que se hacen pasar por médicos, se hacen pasar por ingenieros, por militares, normalmente son personas de buena apariencia. Ahora, yo no estoy diciendo que todas las personas de buena apariencia son engañadores. No, 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 no. Estamos diciendo es que no nos podemos guiar solo por las apariencias, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ok, entonces, este momento que mi esposita acaba de leer, este es el momento en que el Señor como que pasa la hoja en lo que respecta al rey Saúl. Él sigue siendo rey, pero como que Dios ya fija su mirada y nos lleva a nosotros a hacerlo en otro hombre, en un hombre conforme al corazón de Dios. Hace 8 días hablábamos de que Saúl era un hombre alto, apuesto, sobresalía en cualquier grupo de personas, era un hombre que impresionaba por su apariencia. Entonces es posible que el profeta estuviera buscando a alguien así cuando el Señor lo envió allá a Belén a visitar esta familia. Pero entonces Dios sí le hace la advertencia, ¿no? No se guíe por las apariencias, porque cuando juzgamos a otros solamente por sus apariencias, nos arriesgamos a descartar a personas capaces que carecen de cualidades físicas, que la sociedad admira. Sucede mucho, por ejemplo, en el deporte. Normalmente uno, quienes nos gusta el fútbol o ciertos deportes de fricción,
pues siempre pensamos que el físico debe ser alguien así grueso, corpulento, y no, hay jugadores menuditos, hay Ujú, jugadores que sí. uno dice, pero si no tienen pinta de futbolista, no, pero tienen capacidades. Entonces, pueden pasar las dos cosas cuando juzgamos solamente por las apariencias, o que pensamos que alguien tiene ciertas actitudes y eh, Nos sorprende. nos sorprende que no, o hay quienes no aparentan y no, "Uy, pero este chiquitico, como mire como en las que sale". Bueno, pues las apariencias Engañan. no nos revelan el carácter de las personas ni nos muestran su verdadero valor. De la misma manera, amados, no seamos inconformes con nuestra apariencia ni nos confiemos en ella. Nuestra confianza debe estar en el Dios Todopoderoso, que nos ha dado dones y talentos y está transformando nuestro corazón en la medida que vayamos a Él en quebrantamiento continuo. Porque hemos estado hablando también del quebrantamiento, entendiendo que no es solamente entrar en dolor y en llanto, no, quebrantamiento es ir delante de Dios con lo que tenemos, como somos, para que Él obre, para que Él trabaje en nosotros. Entonces, aprovechando que ya dimos una mirada al carácter del primer rey de Israel y que iniciamos ahora con este versículo que inicia una transición en el trono de Israel, en el trono terrenal, digámoslo así, porque el rey es el Señor. Pues bueno, hoy vamos a aprender lo que pasó aquí. Hoy vamos a mirar 4 momentos en la vida de David. Uy, súper. Y bueno, cuando pensamos en David, ¿qué nos viene a la mente? Como vamos a ver más adelante, que fue pues un pastor, que era Músico. músico, Ujú. que era pues poeta, tenía un don especial, bueno, que mató a Goliat y que fue rey, como que uno tiene como ese eh, perfil, digámoslo así, de respecto a David cuando se nombra su nombre. Pero debemos agregar una cosa importante, clave, que fue antepasado de Jesús. Está en la genealogía de Jesús. Es más, David es un referente para hablar del cumplimiento de la promesa del Señor respecto a un Mesías. Y definitivamente David es uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Pero hay otra lista que también describe a David, que fue traidor, Mentiroso adúltero. y asesino. ¡Ay, Señor! Entonces, pues uno sí pensaría, bueno, en la primera lista, uy, todas esas cualidades que uno quisiera tener, ¿no? Eh, Poeta, músico, eh, un hombre de ejemplo, pero eh, la Biblia no hace ningún esfuerzo por esconder los fracasos de David, pero a pesar de ellos, David es recordado por tener un corazón sensible a Dios. Y si hay una lista de cosas que quisiéramos tener, también hay una lista de cosas que muchos de nosotros ya tenemos. Ujú. Muchos de nosotros tenemos ya problemas con algunas de las cosas negativas en la vida De David. de David. Ok, entonces vamos avanzando con la palabra de Dios. Vamos a mirar la siguiente, eh, el siguiente pasaje bíblico. Primera de Samuel 13:14. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Al saber que nos parecemos más a David en sus fracasos que en su grandeza, pues hoy vamos a tratar de averiguar qué causó que el Señor le expresara esta palabra a Samuel, o mejor, que Samuel, de parte de Dios, se lo dijera a Saúl. Tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Pero uno dice, pero si acabamos de ver la lista negativa de David, ¿cómo es que aquí
se están refiriendo a David como un hombre conforme Al al corazón corazón de de Dios. Dios. Uy, entonces, pero a ver, bueno, pues vamos a tratar de averiguar por qué. Entonces vamos a ver los 4 momentos en la vida de David. Primero, pastor, músico, ungido. Segundo, vencedor frente al gigante. Tercero, como héroe y fugitivo. Y cuarto, rey, hombre de familia imperfecto. Por supuesto que la vida de David tiene muchos momentos, o sea, aquí estamos dejando de lado, por ejemplo, su amistad con Jonatán o Jonatán, estamos dejando de lado pues situación específica frente a Betsabé, aunque pues hablamos un poquito de su imperfección como hombre de familia. Por supuesto, estamos mirando aquí como cuando hay una cordillera, hay muchas montañas, pues estamos viendo como 4 cimas, ¿sí? 4 puntas de montañas, pero por supuesto entre montaña y montaña hay valles, hay lomas más pequeñitas, ¿sí me doy a entender? Son 4 momentos específicos, así que sobresalen, no por su importancia, sino por cómo marcaron la historia de David y lo que Dios quiere que aprendamos a través de su vida. Entonces, vamos al primer punto. Pastor, músico, ungido. David era un pastorcito de Belén, que cambió los prados, las pasturas, por campos de batalla y luego por un palacio. O sea, fue un vuelco en su vida total. Uno a veces se entera, ¿no?, de biografías. Por estos días hablaban de un señor que es científico ahorita en la NASA. Y él contaba cómo en su infancia, juventud, vendía, me parece que paletas en un parque y que de un pueblo y que luego aprendió bachillerato por la radio. Es decir, todo pasa, todo tiene un propósito. Lo que puedes estar viviendo hoy, tú no sabes. Yo eso quisiera que los jóvenes sobre todo lo tengan en cuenta. Todos tenemos etapas en la vida y David pues era un joven común y corriente, un campesino allá cuidando ovejitas, uno más de muchos. Y luego fue un guerrero, uno diría, no, pues este va a seguir en la vida militar. No, mire, después llegó a ser rey, en fin. Entonces, este punto de pastor músico ungido, pues lo hemos subdividido en 2 puntos más. Vamos a ver el primero de ellos. David era el menor de una sencilla familia. Vamos entonces al siguiente versículo. Primera de Samuel 16, 8 al 11. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó a sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Pues como dijimos, David fue criado en colinas alrededor de Belén. Hay que recordar una cosa, en este momento Belén es la ciudad de David, pero realmente Belén siempre ha sido una muy pequeña ciudad. Yo no he ido a la tierra prometida, no conozco Tierra Santa hoy, pero dicen los que han ido, pues que bueno, Belén ya claro, es un centro turístico, pero en los tiempos bíblicos describen a Belén como un pueblito chiquitico, de esos que uno pasa en carretera y son 2, 3 cuadras. Belén era una pequeña ciudad. Imagínense, y ellos vivían en el campo alrededor de esa ciudad, o sea, realmente, pues David era el hijo menor de un pastor de cabras llamado Isaí. Y pues según la Biblia, David tenía más o menos 7 hermanos y 2 hermanas, o por lo menos eso es lo que describe uno o entiende uno leyendo la palabra. Pero una cosa importante que mucha gente no ha tenido en cuenta o no, uno no cae en cuenta, que
que David no era 100% judío. Su tatarabuela fue Ruth, ¿se acuerdan? La nuera de Noemí, que no era judía. Ella se casó con un hijo de Noemí y regresó con su suegra, ambas viudas, y Booz la adoptó y luego se casó con ella. Entonces, es interesante que en la genealogía de Jesús hay una persona que no era judía, pues era la tatarabuela de nuestro amigo David. Ella venía más o menos de lo que hoy día es Jordania. Pero bueno, entonces, como hemos repasado, Saúl, el primer rey, desobedeció a Dios reiteradamente. Por eso Dios puso en marcha un plan para reemplazarlo. Y entonces envía a Samuel a una misión secreta, porque fue en secreto, para ungir al nuevo rey. Y entonces imagínense, él primero llegó allá, y entonces normalmente para esta gente que eran campesinos y eso, que llegara el profeta, ¿recuerdas que Saúl lo fue a buscar por lo de Sí. las burras? O sea, por lo de los burros, el profeta era alguien muy importante y a veces iba a las casas a llevar juicio de parte de Dios. Entonces si dijeron, ¿qué podemos servirle? Entonces les dijo, no, yo vengo en paz, vengo a hacer sacrificio, voy a hacer sacrificio porque vamos a hacer algo aquí. Y entonces es cuando Isaí dice, uy, no, pues yo le voy a traer a mis hijos porque a ver qué. Y le manda por delante al más bonito. Y entonces empezó a mandar a cada uno de sus hijos y Samuel decía, no, este no es. Y este no es. Y Samuel pues ahí hablando con Dios, Dios, este no, ese no es. Ese tampoco. Y Isaí pues dijo, no, perdimos, no pasamos el casting ninguno de nosotros. Bueno, es que pasa algo, amor. Bueno, en el caso de José que vimos, pues José era uno de los menores, pues era el menor en su momento, y los hermanos mayores le tenían bronca porque su papá lo tenía como preferido. Pues en la mayoría de las familias del Antiguo Oriente y hoy día en muchas familias El aquí, menor. el joven es considerado el menos importante. Por eso David no hizo parte de ese casting inicial. Isaí no lo mandó llamar porque pensó que el profeta Samuel se iba a fijar en sus hijos, que seguramente iban a gimnasio y estoy molestando. Grandes Eran fornidos. simpáticos, ya formados, y el chino allá pues estaba cuidando las ovejas. Por eso pues a Samuel se le hace raro. A ver, si Dios me mandó aquí y ya desfilaron todos los que el papá tiene, entonces, ¿qué pasó? Por eso el profeta pregunta, ¿y estos son todos? Ah, no, pues está el Cuba. Entonces, esto nos llama a recordar que otro hombre, también nacido en Belén, muchos años después, expresó algo. En Mateo capítulo 20, versículo 16. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Hace unos días recordábamos la parábola de los trabajadores del viñedo. ¿Se acuerdan que los que llegaron a las 8 de la mañana les ofrecieron pagarles una plata y los que llegaron a las 5 trabajaron media horita, les pagaron lo mismo? Hoy el Señor nos recuerda que en el reino de los cielos las cosas son muy diferentes a este mundo. Ese joven pastor, relegado por su familia, es el escogido por Dios como sucesor del rey Saúl. No como rey, como sucesor, y esto David lo tuvo muy claro. Aquí hay una enseñanza multifacética para nosotros. Primero, tú te sientes relegado hoy, sientes que no te ponen atención, sientes que eres despreciado, ignorado o ignorada, pues yo te tengo noticias. Dios no nos ignora, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y lo otro que nos deja este momento es que si Dios te tiene una promesa, tienes que esperar a que la promesa sea una realidad. Es decir, si el Señor te mostró ya que tú vas a llegar a ser un excelente profesional en el área que escogiste, pues tienes que esforzarte, tienes que hacer tu parte para que ese momento llegue. Entonces, si bien David sabía, y que pues más adelante es ungido, sabía que no era rey todavía, que había un rey todavía que también había sido ungido por el Señor. Esto es clave en la vida
de David, que él tuvo eso bien claro. Entonces, pues aquí sí vale la pena mirar las dos caras de la moneda. ¿Te sientes relegado o te sientes ungido? ¿O piensas que el ungido debería ser tú? Porque yo me imagino la cara de los hermanos mayores. Mm. Más adelante vamos a ver cómo era la relación de los hermanos mayores con David. ¿Alguna vez has estado celoso de lo que Dios le ha concedido a otra persona? Fíjate también en la gracia que Dios ha derramado sobre ti y sea agradecido o agradecida por lo que Él te ha concedido a ti. La gran diferencia entre Saúl, que era orgulloso, y David tenía humildad. Es importante eso, que a veces nos molesta que el Señor bendiga a otras personas, que la gracia de Dios esté sobre personas que tú consideras que no son merecedores de la misma, de la gracia, pues. Yo pienso que este es un momento importante para que vayamos unos minutos, unos segundos a la presencia de Dios para que el Señor nos muestre cuánto de Saúl tenemos en cuanto ¿recuerdan qué fue lo que molestó a Saúl? Que la gente tuviera reconocimiento para David. Ya lo hicimos hace 8 días, pero por si acaso se nos quedó un cunchito por ahí. O también para que le pidamos al Señor que nos dé la capacidad de David de ser humildes a pesar de un cargo, a pesar de un talento, a pesar de una posición social. Bueno, entonces mírate, cierra tus ojos y piensa un segundo si en algún momento te has sentido celoso de que Dios le ha concedido cosas a otra persona o le ha dado cosas a otra persona. Piensa un poquito. Y bueno, mira la gracia que Dios ha puesto en ti y pide a Dios humildad. Señor, te damos gracias en este día de hoy, porque tú nos muestras, Señor, que sí hemos sentido envidia, celos por personas que han obtenido cosas y que nosotros tal vez queríamos o hemos luchado y no las tenemos. Hoy te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por esa gracia tan especial que tú me has dado, Señor. Gracias, Dios mío, porque hoy reconozco, Señor, que sí he sentido tu gracia, tu favor, tu cuidado, Señor, pero a veces no lo reconozco. Perdóname, Señor. Y en el nombre de Jesús quiero tener humildad y no orgullo. Quita de mí, Señor, ese orgullo si lo tengo y dame humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos avanzando entonces. Ya vimos entonces en el punto A, pues que David pues era el menor de una familia sencilla, pero ahora vamos a ver otro aspecto de este primer punto de pastor, un músico y ungido. Y es que David ostenta un título. Era pionero de la musicoterapia. Fue el pionero de la musicoterapia. Gracias a su talento musical, poético, Dios le usó para bendecir al rey. Vamos a esta cita entonces. Primera de Samuel 16:23. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Bueno, aquí queremos hacer un comentario extra. Bueno, nosotros sabemos que esta situación que enfrentó Saúl de una eh, depresión, de casi una locura, fue producto precisamente de sus celos hacia David y de saberse que estaba ya poniéndose mal delante de Dios. Entonces, dice la palabra en las traducciones que fue un espíritu atormentador de parte de Dios. Bueno, es importante saber, estar convencido de que Dios no manda espíritus atormentadores, más que de parte de Dios, fue que Dios permitió, o como en el caso de Job, en el Antiguo Testamento casi no se habla del diablo como tal, de nuestro enemigo, en Génesis tal vez, pero después ya no,
y se habla de que Dios envía o que Dios endureció el corazón del faraón o que Dios hizo estas cosas, pero realmente es algo denso para entender. Sabemos que Dios es soberano, es omnipotente, pero no todo lo malo viene de parte de Él o lo malo no viene de parte de Dios. Esto sería importante de pronto, ahora que tengamos nuestra reunión de encuentro, otra vez por Google Meet, pues conversar un poquito para no detenernos aquí y avanzar con los 4 momentos de David. Entonces, entendemos que Saúl fue aconsejado por sus asesores para que mandaran traer a ese muchacho que tenía un don especial con la música y que Dios lo usó. Como dice ahí, se sentía mejor y el espíritu se iba cuando David tocaba el arpa. Y en este momento, Saúl no tiene ni idea quién es ese joven músico. No tiene ni idea lo que ya pasó en la casa de ese joven. Entonces ya vimos que los celos fueron los causantes de este lamentable estado, pero también estamos recordando cómo Dios usó a David y su talento para traer alivio al rey. David no solo interpretaba la música, componía poemas para ser cantados, y eso lo hizo durante toda su vida. A David se le adjudican por lo menos 73 de los salmos. De todos los salmos, por lo menos 73 tienen el título Salmo de David, Salmo de David. 12 a Asaf, es importante, estos son datos de estadística, pero vale la pena que lo sepamos. No todos los salmos son de David, 73 sí, la mayoría. Entonces 12 dice Asaf, 11 los hijos de Coré, que eran como un grupo de salmistas o de adoradores. 2 son de Salomón, otros son de Moisés, y por ahí aparecen unos nombres como Emán y Atán, y hay otros 30 y tantos salmos que no se conoce su autor. Esto es importante porque a veces creemos que todos los salmos los escribió David, como a veces también se adjudica que todos los proverbios los escribió Salomón, pero bueno, eso no tiene mucho que ver en ahorita este en momento. este momento. Pero vale la pena Ujú. entender que los salmos fueron escritos para ser cantados, que si cuando nosotros los leemos no nos riman, no nos parecen tan poéticos, es por el asunto de la traducción, porque recordemos fueron escritos en hebreo. Pero bueno, entonces ya vimos que también Dios lo utilizó a este joven pastor para que ya fuera a palacio, pero esta vez como un terapista, y pues esa es la palabra que usamos ahora. Entonces ya vimos el primer momento de David en su juventud. Ahora vamos al segundo momento. El segundo momento, vencedor frente al gigante. Oh, esto es increíble. Vamos a la palabra de Dios y pues claro, vamos a pasar por alto ciertas situaciones, ciertas cosas, pero vamos a la palabra. Primera de Samuel 17, 48, 50. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra porque no tenía espada. Esto uno lo lee una y otra vez para quienes nos gustan las películas de acción, esto es una escena increíble, este es un momento no solamente porque es alguien débil frente al poderoso, sino porque este chico, oye, qué atrevido, qué osado y no, uno siempre tiende a ir por el más débil, entonces cuando uno lee todo esto, pues uno sí se llena de gozo. Pero antes de seguir adelante, regresemos unos versículos atrás, porque a ver, es importante contextualizar un poquito y como les dije, son muchos episodios en la vida de David, pero vamos a mirar unos versículos atrás, ¿cómo así que este chico, pastor, músico, cómo es que está enfrentando a un guerrero Gigante. avesado, a un gigante con toda la experiencia en matar personas y en hacer y deshacer? Miremos entonces unos versículos atrás. Primera de Samuel 17, 45. David le respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales,
el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Ahora entendemos un poquito. Este chico, este David, este menudito pastor, no fue que se las creyó de que él era mejor que Goliat. No, no, no. Es que él fue en el nombre del Señor de los ejércitos. Esto es muy, muy importante, porque tú y yo a veces queremos ganar batallas en nuestras propias fuerzas y nosotros tenemos límites. Claro, el Señor nos ha dado talentos, como reconocía mi esposita en la oración, sí, 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 pero que no se nos olvide que fue Él el que nos dio los talentos, eso no venía con nosotros. Dios es la fuente de todo lo que nosotros sabemos, tenemos y podemos. Y David lo tenía muy claro. Entonces es hora de que nos echemos otra asomadita aquí con ustedes y comentar estos dos versículos porque pues son momentos, son situaciones que sí sucedieron, son históricas, pero que nos están enseñando, nos están dejando una enseñanza. Entonces, contextualizando, ¿no? Porque uno a veces asume que la gente conoce las historias o que lee la Biblia, pero de pronto algunos de ustedes no están tan familiarizados con la historia de David. Tal vez con el momento de enfrentamiento con Goliat sí, pero resulta que el papá de David, Isaí, lo mandó a que le llevara 11. Recuerda que él era como el peladito ahí de la casa, el de los mandados, el que hacía las cosas sencillas. Pues bien, los hijos estaban allá cerca al campo de batalla y Isaí, el papá, le dijo a A David. David, a un favor, llévele ahí esos sándwiches allá, esos chinos, para que no aguanten hambre. Y se fue, sin saber que ese día marcaría su vida y la historia de Israel. Ujú. Parecido un poco, ¿no? Cuando José, su papá fue que lo mandó a que vigilara a los hermanos y bueno, si ustedes leen, yo los animo a que lean, ojalá capítulo 17 de Primera de Samuel, es apasionante. A mí siempre me ha gustado leer allá ese capítulo 17. Entonces, cuando lo ven, usted, ay, ya se vino a lambonear, usted sí sapo, ¿por qué se vino? Y lo trataron mal, lo rechazaron los hermanos de David. Pero bueno, la fe, la confianza de David en el Señor se fortaleció una vez se supo elegido por el Todopoderoso. Es decir, él se sabía un joven pastorcito ahí que le gustaba la música y sabía que era el menor y todo, pero desde el momento en que Samuel lo ungió, David no es que se creyó el chacho, no, se creyó bendecido por Dios, se creyó Escogido. Ujú. escogido. Y él dijo, si el Señor me ungió, es para algo. Entonces yo te quiero decir a ti, el Señor te escogió y tiene un propósito para contigo. Amén, así es. Entonces si el mundo, tus hermanos o el mismo pastor te dice un día, no, usted no, no, es que usted no sirve para eso. Ay, ¿usted a qué viene si usted no? ¿Sabes qué? Si Dios te ungió, si Dios te escogió, eso no lo para nadie. Bueno, tú, como en el caso de Saúl. Saúl había sido ungido, o había sido escogido, pero su proceder y su carácter echaron todo por tierra. Pero en el caso de David no, él estaba convencido que Dios bendeciría su vida, que lo guiaría y que el favor del Señor estaba. Estaban con él. Claro, es que eso es fe. Ujú. Él se sentía invencible sin olvidar que solo era un muchacho normal. Normalito. O sea, él nos falla, ay, no, es que yo también tengo fuerza. No, él fue en el nombre del Señor. Entonces, con el favor de Dios, como pastor, como ser humano, él ya se había enfrentado a fieras. Y aquí también hay una enseñanza muy grande. Esta cita no está ahí en las diapositivas, pero sí quiero que ojalá sea una de las citas que ustedes mediten, estudien esta semana. Aunque la tarea es larga porque hay mucho por leer de David, pero vamos a ponerle mucha atención a la cita que mi amor nos va a leer en Primera de Samuel, capítulo 17, léanse todo el capítulo. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos
Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Por qué es importante leer el contexto? Porque, como ya les dije, leer toda la historia pues nos llevaría muchos domingos. Este momento es importante. Él se acerca, escucha. Yo digo que él escuchó primero las rodillas temblando de todos los judíos, pero escucha al gigante retando al ejército israelita. A ver, mándenme su campeón. Y si yo venzo, ustedes serán nuestros esclavos, pero si ustedes vencen, nosotros seremos sus esclavos. Y escucha cómo reta a Dios. Y entonces él dice, yo soy el campeón, yo voy a ir. Y todos, me imagino los hermanos, ay, este chino, ¿por qué mi papá lo mandó? ¿Usted por qué es tan lambón? ¿Para qué pone a abrir la boca? Pero le llega a oídos de Saúl y dice, bueno, pues tráigame al muchacho. La Biblia no dice si reconoció al músico, al terapista, pero le dijo, a ver, usted peladito, ¿cómo va a ir a enfrentar? Y entonces él le cuenta, no, es que yo ya, alguien diría, ya estuve en las ligas menores. Yo vengo de la segunda, yo ya enfrenté osos. Y el mismo Dios que me guardó de los osos y de los leones, me va a guardar de este filisteo atrevido. Y viene el episodio, porque eso también será otra enseñanza, de que el rey Saúl muy amablemente le ofreció su armadura, y entonces David se la puso, pues porque era el rey, dijo, no, pero mire, yo con esto no me puedo ni mover, yo no necesito armadura, yo voy es delante del Señor. Entonces, todo esto nos lleva a entender una cosa importante, y es que los propósitos de Dios son perfectos. Tal vez en tu vida, en el pasado, o no sé si en el presente, has tenido que enfrentar problemas difíciles. Fieras, leones, un banco acreedor, una entidad del Estado que te dice que le debes millones de pesos, un propietario que te amenaza con desahuciarte, con echarte, desalojarte, cuando empieza el run run de la reestructuración de la empresa. Yo no sé cuáles han sido tus fieras y las has vencido. Con dificultad tal vez has salido golpeado, has salido arañado, pero has vencido con la ayuda de Dios. Pues bueno, tal vez Dios te ha venido preparando para vencer el mayor de tus retos. Tal vez aún no has enfrentado a tu Goliat. Me imagino que la primera enfrentamiento de David con una fiera de esas, pues el peladito venció, pero me imagino que estaba orinado del susto. Es que no era Superman, no era el Capitán América, era un jovencito, pero él le creyó a Dios desde antes de ser ungido, de que él, Dios, le respaldaba. Y entonces ahora, por eso él dice esas últimas palabras que mi esposita leía, dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Yo te digo, el mismo Señor que te sacó de ese lío ayer, te va a llevar a la victoria hoy. Esto sí que lo tengamos claro. Por eso Dios permite que pasen cosas en nuestra vida. Yo no voy a hablar de mí, pero ustedes conocen mi pasado carcelario. Ese pasar por allá me empoderó para muchas cosas, pero de parte de Dios, no soy yo, es el Señor. Entonces es posible que como a David la gente trate de desanimarte, porque de alguna manera Saúl le estaba diciendo, no, peladito, a ver, con los pies en la tierra. Y los hermanos, lean el capítulo 17, los hermanos se burlaron, hicieron comentarios negativos, lo llamaron Batrás y Banuro y de todo, y él le creyó a Dios. Recuerda siempre, tú y yo escogemos a quién escuchar. Si escuchamos al Señor y sus promesas o escuchamos al mundo que vive desanimándonos, bueno, nos animan pero a desobedecerle a Dios. Sí. Entonces, mira, esto es clave que lo tengas en cuenta. Si Dios te envía, Él estará contigo, porque tú no vas en tus fuerzas, sino en el nombre del Señor de los ¿Qué ejércitos. tal si oramos en ese sentido, mi Sí, amor? yo quisiera orar entonces pensando en cada situación, allí donde Dios te puso, donde tú estás ahora, en ese trabajo, en tu familia, no sé, todas las cosas que hayas podido enfrentar o estés enfrentando en este momento.
ten fe, confianza en el Señor, porque donde Dios nos coloca, donde Él nos ha llamado, Él nos respalda. El Señor está de nuestro lado, pero necesitamos creerle al Señor, creer que Él está con nosotros. Gracias Dios Padre, porque tú eres misericordia y escuchas nuestro clamor y tú nos respaldas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos avanzando. Ya pasamos 2 momentos. Vamos al tercer momento en la vida de David. Bueno, tercero, ungido fugitivo. ¿Cómo así eso? ¿Cómo así que ungido si ya vimos que cuando uno está ungido Dios lo respalda a uno? Sí, Bueno, porque Dios lo respalda a uno y lo guarda ¿en dónde? En el desierto. Cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, Dios estará contigo. Entonces, el estar ungidos, el estar escogidos, el saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que le pertenecemos a Dios porque Él pagó el precio por nosotros, pues eso no nos hace exentos de vivir injusticias, de vivir momentos muy duros, como los vivió David, como los vivió Moisés, como los vivió José, como los vivió Jesús, como los vivió el apóstol Pablo. Bueno, ya vimos que una canción volvió loco a Saúl. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Esa canción le retumbaba en la cabeza al pobre Saúl. Y sabemos que intentó asesinarlo con una lanza mientras David tocaba el arpa para él. Imagínate, le llevaba alivio y era tanto los celos contra David que le lanzaba la lanza, lo quería matar. lo cogía descuidado al muchacho. Y después, cuando ya venció a Goliat y empezó a hacerse más popular cada día, le puso misiones así, pues, misión imposible, misiones peligrosas, Para que lo mataran, con para el que fin de que muriera allí. muriera, ¿sí? Y si nos acordamos la vida de David más adelante usó esa estrategia contra un señor llamado Usías. Pero bueno, ¿cuál era la misión o qué era lo que buscaba Saúl con esas misiones que le daba? Que muriera. Pero él regresaba como campeón y cada día tenía más seguidores en Facebook, más seguidores en Instagram. Seguían a David. Todo el pueblo estaba con David. Iba Iban, victorioso. claro. Entonces hubo un momento en que Saúl se la, como dicen, la craneó, la pensó y le dijo, bueno, usted ya se ganó el derecho que sea exento de impuestos por matar a Goliat y que yo le dé a mi hija en matrimonio, pero yo necesito confirmar que usted es un guerrero de verdad. Y le dijo, le mandó a decir, si usted quiere casarse con mi hija, tiene que matar a 100 filisteos. Le pidió 100 prepucios de filisteos para ganarse a su esposa. Y fue David y mató a 200. Y David y Saúl tuvo que entregarle a su hija en matrimonio. Entonces, bueno, esto usted lo encuentra ahí en Primera de Samuel 18, pero vamos a mirar solo 2 versículos de Primera de Samuel 18. Usted tiene que leer palabra estos días. Primera de Samuel yo digo que es como un argumento para como 10 películas. Primera de Samuel 18, 28 y 29. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Se ganó la lotería David. Ay, Dios. Si es terrible uno tener enemigos, ¿se imaginan tener de enemigos al rey o al presidente o a una persona que esté en poder, que tenga toda autoridad sobre uno? Y por el resto de su Echárselo a un vida. enemigo. ¿Y qué le hizo David? Nada. Ujú. Nada. La envidia, los Los celos que le celos y la tenían. envidia. Ujú. Increíble. Y Sí. bueno, es que esto es toda una aventura esta palabra. Más tarde, Saúl, ya cansado de que no le funcionaba ninguna de sus estrategias, envió a un poco de soldados, vayan a la casa de mi hija, que allá está ese David, y mátenlo, mátenlo. Y entonces la esposa se enteró y le dijo a David, mi hijito, piérdase, vuélese, se voló por una ventana y cogió un ídolo que tenían ahí en esa casa, ahí, y era la hija del rey. Pero bueno, el caso es que
metió el ídolo en la cama de David y cuando llegaron los soldados les dijo, no, es que Davidcito amaneció como malito, estuvo tosiendo anoche, entonces está ya recostadito, yo ya le llevé agua de panelita con jengibre. Y los soldados esperaron y ya cuando no quisieron esperar más, allanaron la habitación y encontraron al ídolo. Entonces, a partir de ese momento, David se convirtió en un fugitivo buscado por el rey. Y así ya, como decía ahí en el versículo, por el resto de la vida ya David prófugo, ungido y prófugo. Y aunque en un principio se fue solito, él se metió a una cueva por allá, sus hermanos y otros parientes llegaron y luego empezó a llegarle más gente. Y eso, bueno, pues miremos la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Imagínense, las Dios cosas de mi mío. Señor salió perdiéndose Y miren. parecido a Moisés. Ujú. Y el Señor le llevó primero a familia y después empezaron a llegar. Ahora, no le llegaron así como los niños ganadores del ICFES. No, le llegaron joyitas, joyitas, joyitas. Hombres con problemas, con deudas con la justicia, descontentos. Estos fugitivos como David se fueron uniendo a él. Era gente marginada, gente ahí por allá en el Nuevo Testamento dice, de lo vil y despreciado escoge el Señor. Ujú. Bueno, pues aquí esto era una chusma, dirían en el Chavo. Y esta gente, ¿por qué querían apoyar a David? ¿Porque les caía bien? ¿Porque eran simpatizantes de él? No, porque si hacían que David llegara a ser rey, pues eso los iba a favorecer mucho, porque ellos todos tenían su expediente. Una cosa que aprendemos aquí es que David logró liderazgo precisamente por su humildad, pero también por su habilidad para guiar a otros. Y eso, ¿cómo lo aprendió un pastorcito? No, eso se lo dio el Señor, porque así como el Espíritu de Dios estuvo sobre Saúl una vez fue ungido, pues el Espíritu Santo estuvo sobre David una vez ungido. Y entonces, pues Dios estaba con él en todo. Entonces, aquí ya vemos cómo de ungido pasó a fugitivo y pues son muchas las historias, mucho podríamos hablar de ese momento de David, pero tenemos que llegar ya al último momento que es tal vez el más duro. Bueno, cuarto punto. Entonces vamos a ver de David que de rey, hombre de familia, imperfecto. Ahora esta última etapa, sí, llegó a ser rey, pues eh, la palabra nos muestra cómo murió Saúl y bueno, eso lo vimos hace 8 días o por lo menos lo comentamos brevemente. Pero efectivamente David llegó a ser rey y llegó a tener familia. Y pues como todos, Imperfecto. imperfecto, como muchos de nosotros. Ujú. Esto es duro, a mí me sorprende. Uno lee la palabra y ahorita preparando la prédica yo le decía a mi esposa, a mi hija, uy, David tuvo una vida muy dura, Dios mío. Pues claro, tuvo momentos felices cuando la gente lo vitoreaba y todo, pero cuando David, mira, cuando David vio a Betsabé, allá tomándose el bañito, allá que uno no sabe, él que hacía fisgoneándola y ella que hacía bañándose donde la podían ver, pero bueno. Ya en ese momento, si ustedes leen segunda de Samuel capítulo 11, David ya tenía como 7 esposas. Y este loco le echa el ojo a Betsabé. Ya conocemos la bola de nieve en que se convirtió esa decisión de David de mandarla a llamar y de tener sexo con ella. O sea, esto fue un tobogán de problemas y problemas y problemas. Una sola decisión en tu vida, sobre todo si tiene que ver con el adulterio, puede cambiar tu vida Total. totalmente. David tenía todo también como Saúl para ser un rey, ya no tenía a su enemigo rondando, pues sí estaban las naciones enemigas, pero su vida personal estaba súper.
Imagínate, ya tenía 7 esposas, no estoy diciendo que eso está bien, pero él no le hacía falta mujer, pero le echó el ojo. A ver, a ver. Ahora, muchos se pueden preguntar, ¿por qué David pudo salirse con la suya y pecar? Porque es que no fue solo eso. Recuerden que ella después le escribió un WhatsApp que lo dejó frío. Dijo, estoy embarazada. Y entonces David, ¿y ahora yo cómo hago? Si el esposo de esta mujer está en guerra ya porque yo lo mandé a defender a Israel, entonces lo manda a llamar. Y ustedes conocen toda la trama y como todo le falló para que el esposo la embarazara, entre comillas, pues termina prácticamente asesinándolo porque lo envía, extrañamente, la misma estrategia que usó Saúl con David y le falló, pues a David no le falló, porque a donde lo mandó, sí lo mataron. Enviudó a su amante, increíble, ¿no? Como una cosa fue llevando a la otra. Pero, no fue que David pudo pecar y que todo bien porque era el rey, porque era el ungido, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. No, no fue así. Hubo consecuencias inmediatas, como podemos ver en 2 de Samuel capítulo 12 y a largo plazo en el capítulo 13. Así como les animo a que lean 1 de Samuel capítulo 17, pues también denle una leída a 2 de Samuel capítulo 13. Son los contrastes, mi amor. Es el momento de gloria de David y el momento de dolor. Ay, no, ese capítulo 13 de 2 de Samuel es duro. Y aunque David, acosado por el profeta Natán, digo acosado porque es que lo puso contra la pared, tuvo que reconocer su pecado ante el profeta y por supuesto ante Dios. Y se arrepintió y escribió ese salmo tan hermoso de arrepentimiento. El hijo que estaba esperando, Betsabé, nació y murió. Y a partir de ese momento, la vida familiar de David estuvo salpicada de más pecados, de tragedias. Su hijo mayor, llamado Amnón, hijo con otra de las mujeres que tenía, violó a su medio hermana, también nacida de otra de las mujeres, Tamar. Y uno dice, wow, pero Señor, pero ¿saben qué fue lo más terrible? Que David se enteró y no hizo nada. Oh, sí. Entonces, el hermano mayor de la muchacha, de Tamar, Absalón, asesinó al violador. Miren Y claro, todas las cosas no, que es que vivieron todo lo que tuvo que enfrentar se David, desencadenó y no por decimos el que pecado. producto de su pecado con Betsabé, no, es que cuando uno le abre la puerta al enemigo, los males Ahí. entran, la maldición entra. Y vuelvo y repito, él era ungido y era rey, pero Dios no lo llamó a pecar, Dios no lo ungió para que hiciera lo que hizo. Y mira, yo no sé qué fue más grave, mis amados, y esto nos llama a nosotros los hombres. Yo no sé qué fue más grave, si el adulterio con Betsabé o su indiferencia ante el pecado de sus hijos. Yo no sé qué fue más grave, porque las dos cosas trajeron dolor, muerte, tragedia a su familia. Entonces, Absalón huye y le declara la guerra al papá porque él dice, no, mi papá es un inepto, ¿cómo es que no hizo nada y no castigó la violación de mi hermanita? Más años después David lo mandó llamar con otro personaje y le dijo a Absalón, vuelva, pero ¿sabes qué? Absalón le dijo, yo no vuelvo donde ese man. Y era tan grande la brecha, se separaron tanto, padre e hijo, que Absalón organizó todo un golpe de estado para derrocar a su papá. Y David tuvo que salir corriendo otra vez y convertirse otra vez en fugitivo. Miren hasta dónde esta familia, uno diría, ay no, súper, un hombre conforme al corazón de Dios, pero su vida no fue color de rosa y no por voluntad de Dios, por negligencia, por pecar, por equivocarse. Y vuelvo y repito, y esto es clave aquí entender. Bueno, ¿y sabes qué es lo más terrible, amor? Que eso no paró ahí. La insurrección, la rebeldía de Absalón terminó solo cuando soldados de David, contradiciendo sus órdenes, porque dijeron, vayan y enfréntelo, pero no me lo maten. No, lo mataron. Ay, padre. Años después, David, ya viejito, ya y agonizando prácticamente, su otro hijo mayor, el que quedaba, Adonías, organizó una rumba y para proclamarse rey. Como ya el viejito se iba a morir,
Entonces dijo, no, el heredero soy yo y organizó rumba y eso mandaron publicidad y todo. Pero Betsabé le dijo a David, oye viejo, antes de que te mueras, ¿te acuerdas que tú un día me prometiste que Salomón era el heredero del trono? Y David dijo, sí vieja, yo no me acordaba, pero sabes que yo respeto mis promesas. Y entonces Salomón fue elegido sucesor de David. Y para David fue muy terrible. Esto es pues, otro momento. El caso es que se vio obligado Salomón después a mandar matar a su hermano, a ese que estaba haciendo la fiesta por el trono, Ujú. porque claro, él no se puso nada contento cuando se enteró que el heredero era Salomón. Y entonces tuvo que matarlo, Salomón, mandarlo matar. Ay, O sea, Dios. qué cosa, qué familia tan tenaz. Entonces ya terminando, por supuesto que David no es un ejemplo de perfección para nosotros, pero fue un ser humano, como tú y como yo, con imperfecciones, con equivocaciones, con aciertos, le creyó a Dios, pero también se dejó llevar por sus emociones, por sus impulsos. Pero, ¿sabes qué nos deja? Que confió en Dios en momentos duros. Entonces, yo los animo para que esta semana mediten mucho en Segunda de Samuel, capítulo 22. Por supuesto que yo les dije ya que Primera de Samuel 17, que Segunda de Samuel 13. No, es que esto Tiene tiene, mucho, no, tiene esto es, mucho. pero en la iglesia, en la mini iglesia o en el encuentro Iglesia en virtual casa. o en la iglesia en casa, van a escoger solo 2 versículos de Segunda de Samuel 22, solo 2, porque si no el tiempo no les va a dar. Y la idea es que puedan, eh, pues, sobre todo, no para doctrina, sino Dios qué le habla a cada uno de los que se reúnan, qué nos está enseñando con Segunda de Samuel capítulo 22. David hizo todo lo posible por servirle a Dios y le pidió perdón cuando cometió pecado. Pero una cosa importante, todos los pecados Dios los perdona, pero todos los pecados traen consecuencias. Así es. Eso sí, una cosa es que Dios nos perdone y otra cosa que por su misericordia a veces las consecuencias no nos alcanzan. Ujú. Recuerdan que Saúl le desobedeció a Dios y como no pasó nada, volvió y le desobedeció y como no pasó nada, tenga para los dulces. Pero David es reconocido como un gran hombre que siempre reconoció la fuente de su grandeza. Él siempre supo. Ya resumiendo, fortalezas y logros de David. El más importante rey de Israel. Ejemplo de humildad, sabiéndose escogido por el Señor. Supo esperar el tiempo de Dios para ocupar el trono de Israel. Supo esperar. Uy, Ujú. cuánto nos... Clave. Perdonó Sí. la vida de su perseguidor varias veces porque tenía claro el concepto de respetar las autoridades dispuestas por Dios. Oh, sí. Ujú. Muchas veces tuvo para quitarle la vida a Saúl y quitarse el problema de encima, pero no lo hizo. Tenía muy claro quién era la autoridad. También nombrado en el Salón de la Fe. En Hebreos 11 podemos verlo. Y Dios lo describió como un hombre conforme a su corazón y antepasado de Jesucristo. La lista puede ser más larga de David, pero también sus debilidades y errores. Cometió adulterio con Betsabé. Planificó la muerte de Urías, esposo de Betsabé. Desobedeció directamente a Dios cuando censó al pueblo contra la voluntad de Dios. Y lo que les decía hace un momento, no actuó con firmeza ante el pecado de sus hijos. Yo creo que esto Dios nos está llamando. Actuar con firmeza no es ser tirano, no estoy animando a que castiguen a sus hijos, pero que ante sus actos contra la voluntad de Dios Hay que llamarlos al orden. hay que llamarlos al orden, hay que actuar, hay que intervenir, porque el dolor que causen las equivocaciones de nuestros hijos en sus vidas Ay, Señor, nos va a doler profundamente. por la vida. Lecciones de la vida de David para nosotros. Estar dispuestos a reconocer nuestros errores con sinceridad es el primer paso para enfrentarlos. El perdón no elimina las consecuencias del pecado. Dios desea que confiemos plenamente en Él y que le dediquemos toda nuestra adoración. Bueno, llegó el momento de orar antes de reencontrarnos en nuestra cita
de Google Meet. Oremos. Bueno, Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por este mensaje, esta palabra de David hoy para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, que jamás esté el orgullo en nosotros, que podamos ser humildes, Señor, que estemos atentos porque somos privilegiados. Tú nos has llamado, Señor, porque tú tienes propósitos con nuestra vida, Padre Celestial. Padre, que tengamos muy presente que el pecado, los errores que cometamos, tienen consecuencias y que tarde o temprano nos alcanzan. Líbranos, amado Señor, de caer, Señor, y que tengamos fe, confianza y esperanza siempre en ti, Señor, porque si tú nos llamas, tú nos capacitas, Señor. Gracias te damos por este mensaje de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, entonces en unos minuticos nos encontramos en Google Meet para comentar un poquito y aclarar si de pronto si hay alguna duda, hay situaciones. Yo no tengo todas las respuestas, que Dios me ayude, pero ya nos vemos. Dios me los bendiga y que el Señor nos permita a través de su Santo Espíritu aprender del Rey David, las cosas buenas y evitar las cosas malas. Hasta unos minutos.